Sean bienvenidos a Mente Abierta. La historia verdadera de la Guerra Civil Americana. Guerra de Rebelión. La Guerra Civil Americana, un conflicto que dividió a los Estados Unidos de América, ha sido objeto de controversia y debate durante más de un siglo. Pero hoy nos adentramos en una narrativa que ha sido cuidadosamente ocultada y distorsionada por los historiadores del poder. Exploraremos una versión de la historia que ha sido suprimida, una historia que va más allá de los relatos oficiales y que nos invita a ver la guerra civil bajo una nueva luz. La historia oficial de la guerra civil ha sido moldeada por las manos de los vencedores. La narrativa popular celebra a los héroes del norte, pero ¿qué sucede con la historia de los del sur? Les invito a explorar la verdadera historia de la guerra civil americana, como la definen muchos pensadores y escritores, entre ellos Brian T. McLachlan. El conflicto de filosofías. En sus ensayos, McClanahan argumenta que el conflicto no fue meramente una lucha sobre la esclavitud, como muchos lo describen hoy en día, sino una lucha mucho más profunda sobre el concepto mismo del gobierno. Los estados del sur, compuestos por ciudadanos de una tradición política más descentralizada, se enfrentaron a un gobierno central que comenzó a tomar fuerza en Washington y en muchos sentidos a transformarse en una entidad autoritaria. Los habitantes del sur no solo resistían la centralización del poder, sino que estaban en contra de una forma de gobernanza que, según McClanahan, estaba infiltrada por intereses ajenos a la verdadera libertad de los ciudadanos. Un concepto que, según algunos, podría estar vinculado a poderes oscuros. La raíz del conflicto, según muchos historiadores revisionistas, comenzó mucho antes de la guerra civil, con los puritanos de Nueva Inglaterra, cuyas ideas sobre el dominio y el control centralizado fueron pasando de generación en generación. Los yanquis, descendientes de estos puritanos, llegaron a ver a sí mismos como una raza superior, con el derecho divino de gobernar a los demás. Estos ideales, que más tarde influyeron en figuras como Abraham Lincoln, representaban lo que algunos consideran un peligroso movimiento hacia el totalitarismo, el rol de la esclavitud y la tarifa. Uno de los temas más mal interpretados de la guerra civil es la cuestión de la esclavitud. Mientras que muchos historiadores se enfocan en este aspecto, McClanahan señala que las verdaderas causas fueron económicas y políticas. La esclavitud, aunque importante, fue solo un aspecto de un conflicto mucho más grande. El norte, con su economía industrial, favorecía altas tarifas arancelarias que protegían sus manufacturas. El sur, por otro lado, favorecía un comercio libre, sin barreras arancelarias que dificultaran su economía agrícola. Los intereses del sur chocaron directamente con los del norte, quienes veían la apertura del mercado del sur como una amenaza a su monopolio económico. De hecho, antes de que comenzara la guerra, las fuerzas del norte ya consideraban que habría una confrontación con el sur, en gran parte debido a estas diferencias económicas. Incluso llegaron a sugerir bombardeos a los puertos del sur para sofocar el libre comercio que amenazaba sus intereses. La invasión del sur y la Guerra Santa. El conflicto estalló en 1861. No fue una guerra por la emancipación, sino una guerra para evitar la independencia del sur, y en palabras de McClanahan, una guerra santa, entre comillas, contra la historia del sur. Los victorianos del norte, con su actitud moralista y autoritaria, impusieron una visión de la historia que buscaría ocultar las verdaderas razones detrás del conflicto. Tras la derrota de la Confederación, los vencedores impusieron una versión de la historia en la que el sur era demonizado y las políticas del norte se representaban como justas y necesarias. Pero lo que se ha olvidado es el sufrimiento y la resistencia del pueblo surista que luchó por lo que creía.
era su derecho a la autodeterminación y a un gobierno descentralizado. La reescritura de la historia. En el contexto de la historia moderna, especialmente a partir de la década de 1960, se comenzó a reescribir la historia de la guerra civil. Los académicos de izquierda, como Kenneth Stamp, promovieron una narrativa en la que el norte era presentado como los salvadores, mientras que el sur era ridiculizado y despojado de sus valores y principios. Este proceso de reescritura ha dejado una marca indeleble en la educación y el discurso político contemporáneo. Hoy en día, figuras como Robert E. Lee, John Calhoun, que una vez fueron venerados, son atacados sin piedad. En la actualidad, la estatua de Lee en el Capitolio de los Estados Unidos es vista por muchos como una reliquia de un pasado vergonzoso. Pero lo que se olvida es que Lee y Calhoun no solo lucharon por sus creencias, sino que representaban un desafío directo a los impulsos autoritarios del gobierno central. La hipocresía del norte y la larga reconciliación. Aunque el sur fue derrotado, la reconciliación fue un proceso largo y doloroso. Durante generaciones, presidentes como McKinley, Clinton trabajaron para reconstruir el país y superar las heridas de la guerra. Sin embargo, en la década de 1960, las universidades comenzaron a tomar un control de la narrativa, reescribiendo la historia de manera que presentaban al sur como un enemigo perpetuo de la justicia. Curiosamente, antes de esa época, el Día de la Memoria, conocido en sus inicios como el Día de la Decoración, conmemoraba las vidas perdidas de los soldados de ambos bandos, norte y sur. Un acto de reconciliación que ahora se ha perdido, ya que el discurso moderno ha criminalizado cualquier intento de recordar o honrar el sacrificio de los confederados. En conclusión, la Guerra Civil Americana fue mucho más que un simple conflicto sobre la esclavitud. Fue una guerra por el futuro de una nación, por el control del poder, por la preservación de un sistema que, según muchos, representaba la última esperanza para una verdadera libertad y descentralización del gobierno. Hoy seguimos luchando en una guerra cultural, una guerra por el control de nuestra historia y nuestra identidad. La historia de la guerra civil es una parte vital de este conflicto y es importante recordar que los relatos victoriosos no siempre cuentan toda la verdad. La historia verdadera, la que fue ocultada, sigue esperando a ser escuchada. Basado en los escritos de Brian McClanahan y otros historiadores revisionistas. En el análisis de la historia de la guerra civil americana y sus implicaciones contemporáneas, la Guerra Civil Americana, conocida como la Guerra de Secesión o la Guerra de la Rebelión, ha sido uno de los conflictos más estudiados y debatidos de la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, hay una narrativa que ha sido sistemáticamente suprimida, distorsionada, mal interpretada, especialmente después de la década de 1960. Hay diferentes perspectivas sobre la guerra, las tensiones entre el norte y el sur, la terminología utilizada para describir el conflicto y cómo las versiones modernas de la historia han sido moldeadas por intereses políticos, sociales y académicos. El objetivo es ofrecer una visión más equilibrada y crítica de lo que realmente ocurrió durante esta tumultuosa etapa. El contexto histórico previo a la guerra civil, principios del siglo XIX, los Estados Unidos era una nación de contrastes. Mientras que el norte experimentaba una rápida industrialización, el sur dependía en gran medida de la agricultura, especialmente del cultivo del algodón, que era altamente lucrativo gracias al uso de la mano de obra esclava. Las tensiones entre estos dos sectores económicos estaban a punto de explotar, no solo por la cuestión de la esclavitud, sino por un sistema económico político desigual. En 1860, el sur temía que la victoria de Abraham Lincoln, un republicano abolicionista, en las elecciones presidenciales significaría el fin de su forma de vida. Por ello, varios estados del sur decidieron separarse de la Unión, desencadenando una guerra civil americana. La terminología de la guerra
El conflicto que definió a la nación fue denominado de diferentes formas dependiendo de la perspectiva política e ideológica de quienes la nombraban. Para el norte era la guerra civil, un término que implicaba una lucha interna para preservar la unión, abolir la esclavitud. Sin embargo, los del sur tenían una visión distinta. Un líder confederado hablando decía: no es una guerra civil, es una guerra de rebelión, es una lucha por la independencia, por la soberanía de nuestros estados frente a un gobierno central opresivo que nos impone leyes que no elegimos. El sur llamó al conflicto la guerra de la rebelión, la guerra por la independencia del sur o la guerra de agresión del norte. La violencia y la destrucción de la guerra. Una de las figuras más controvertidas de la guerra civil, el general William Tecumseh Sherman, quien lideró una campaña brutal de destrucción en el sur conocida como la Marcha al Mar. Esta campaña fue un ejemplo de la guerra total, una táctica que buscaba destruir no solo al ejército enemigo, sino también la economía, la moral de la población civil. Vienen destruyéndolo todo, quemando nuestras cosechas, nuestras casas, nuestros sueños. No es una batalla militar, es una venganza, decían los soldados del sur. Sherman no solo destruyó infraestructuras, sino que también quemó ciudades enteras y utilizó el hambre como arma. Sin embargo, las atrocidades cometidas por Sherman y sus tropas son a menudo minimizadas o ignoradas en los relatos históricos dominantes. La historia oficial a menudo ignora brutalidades de Sherman. Hoy nos encontramos con una narrativa que celebra la victoria del norte, pero a menudo oculta crímenes de guerra cometidos durante la marcha. La manipulación histórica y la reescritura de la historia. Tras la victoria del norte comenzó un proceso de reconciliación entre comillas nacional que paradójicamente también incluía la demonización sistemática de la causa del sur. En las décadas posteriores, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Cultural de la década de 1960, los historiadores comenzaron a promover una versión de los eventos que ponía a los yanquis como los campeones de la libertad y los sureños como villanos. La historia del sur fue distorsionada y durante generaciones se presentó figuras como Robert Lee, John Calhoun como símbolos del mal, mientras que figuras del norte como Abraham Lincoln se elevaron al estatus de santos nacionales. Esto se hizo en parte para justificar la imposición de una nueva orden social y económica, en el que el gobierno central ganaba poder a costa de los estados. Desde la década de 1960, con el auge del revisionismo histórico, se ha intentado restablecer una versión más equilibrada de lo que ocurrió a medida que los estudios sobre la guerra civil se diversifican, que la historia del sur no es tan simple como la presentan frente a los héroes del norte. La guerra civil, la conquista del poder y la desinformación histórica. La historia de la guerra civil de los Estados Unidos, como muchas otras, está llena de versiones contradictorias y narrativas complejas, explorando teorías alternativas que desafían la versión oficial del conflicto. Una idea recurrente entre ellas es que la guerra civil no fue simplemente una lucha por la abolición de la esclavitud, sino un proceso de consolidación de poder por parte de un gobierno central que tomaría forma en el futuro. El viejo mundo se define por la ausencia de un gobierno central y estructuras de poder corruptas. Estoy interesado en ver si alguien puede profundizar más en esa visión. La guerra civil, la consolidación del poder. ¿Acaso estamos ante una narración completamente diferente a la que nos enseñaron en la escuela? Para muchos, la historia de la guerra civil está escrita desde la perspectiva de los vencedores. Pero ¿y si la historia que conocemos no es más que un constructo creado para consolidar el poder de un pequeño grupo? Desde los días previos al asesinato de Abraham Lincoln, las dudas sobre los eventos históricos han circulado entre aquellos que cuestionan la narrativa oficial. Existen teorías que sugieren que la muerte de Lincoln fue falsa, una mera fachada.
La introducción del código Liber, por ejemplo, una legislación que supuestamente fue creada para mitigar los efectos de la guerra, puede haber tenido un propósito oculto mucho mayor: consolidar el control bajo un gobierno centralizado y transformar a los ciudadanos en súbditos del Estado. La convergencia de las guerras. La guerra civil de 1861-1865, con sus terribles batallas y profundas divisiones, podría haber tenido raíces más profundas de lo que muchos imaginan. Algunos incluso sugieren que en realidad esta guerra fue una continuación de la guerra de 1812. Es posible que las mismas fuerzas que lucharon en 1812 de alguna manera estuvieran involucradas en la guerra civil. Y si ambos conflictos compartieron una misma agenda. Recuerden que 1812 es también cuando Napoleón invade Rusia, entre comillas, que en realidad puede ser a la Gran Tartaria. Revisen ese detalle en el video que subí sobre Napoleón. El pensamiento dominante es que la guerra de 1812 representó un conflicto entre las colonias estadounidenses y el Imperio Británico. Sin embargo, algunas teorías sostienen que el conflicto de 1812 fue una lucha interna sobre la forma del gobierno y que la guerra civil fue de alguna manera la conclusión de esta disputa. Estoy comenzando a ver conexiones entre las batallas de 1812 y las de la guerra civil. ¿Cómo es posible que no se haya explorado esto antes? El impacto de la desinformación. La historia oficial de la guerra civil está plagada de preguntas sin respuestas. Si bien algunos intentan comprender la magnitud del conflicto, otros prefieren la simplificación. Una lucha moral sobre la esclavitud. Pero aquellos que observan más de cerca las narrativas alternativas se convierten en una poderosa herramienta para desmantelar la versión oficial. ¿Fue la destrucción de los ferrocarriles del sur un acto de justicia o una simple táctica militar? Las historias sobre los Nectis de Sherman, esos rieles derretidos y torcidos, parecen más un símbolo de una transformación política más grande. La centralización del poder en Washington. ¿Fue todo esto parte de una estrategia mayor? La visión de la nación y la conquista del Estado. La guerra también marcó el principio de una nueva estructura política en los Estados Unidos. Un sistema que unificó las entidades separadas de los estados bajo el control de un gobierno central. El sueño de muchos se desmoronó en el proceso. El ideal de una nación de estados soberanos independientes reemplazado por una federación de estados bajo una autoridad federal unificada. La guerra civil no solo fue una guerra de secesión, sino un conflicto sobre quién tendría el control. Y con esa victoria del norte, la semilla del poder federal se sembró más profundamente en el suelo americano, desplazando la soberanía de los estados y formando un nuevo, entre comillas, orden. Lo que estamos viendo es más que una guerra entre estados, es la batalla de un sistema contra otro. El final de una era de gobernanza descentralizada. La guerra civil fue más que una simple lucha armada, fue una guerra por el control del destino político de una nación. Y como toda guerra estuvo marcada por la manipulación y el engaño y quizás la creación de una nueva realidad. Me despido, los veo más adelante con más información. Hasta luego.